Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a continuar con el tema que les proponíamos, dado que las alternativas a la carne, los huevos, los lácteos, las harinas a las que estamos tan acostumbrados, ya no empieza a ser una cosa que atendían solo grupos de vegetarianos, veganos o de otras distinciones que se hacen a la hora de ponernos etiquetas. Cada vez hay más evidencia de los efectos perjudiciales de seguir alimentándonos como hasta ahora y en los beneficios rotundos de los vegetales. En muchos casos se utilizan en crudo para no matar las propiedades. Ahora, se habla de reemplazar las carnes por plantas. Así es de rotundo. ¿Por qué? Y en todo caso, ¿qué se puede hacer de comer con las plantas? Bueno, lo que quieras, lo que desees pensar. Desde una sopa a una mayonesa, por supuesto las ensaladas, pero de verdad lo que quieras. La industria ya lo está demostrando con procesos un poco más complejos, pero en tu casa, en pocos minutos, también podrías hacer un menú variado y rotundamente diferente al que venís acostumbrado. Pero bueno, hoy vamos a hablar básicamente del avance de la ciencia en esto, que está atendiendo esta tendencia que se registra cada vez con mayor claridad. Valeria González es nutricionista y forma parte del área de investigación en nutrición molecular de la compañía Notco, que es una compañía chilena. Y miren, produce, no se asusten, comida algorítmica. Ella nos va a explicar un poco más de esto y parte de los interrogantes que planteamos anteriormente. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buen día. Buen día. Bien por acá en Chile. Con esta introducción me gustaría hablar un poco sobre nuestro algoritmo. Ya no sé si ustedes se han familiarizado finalmente con nuestra compañía, porque también tiene presencia en Argentina. Pero básicamente nosotros trabajamos con Giuseppe, que es nuestro algoritmo, ya nuestra inteligencia artificial, que nos da, ahí les puedo explicar un poco más adelante, pero Giuseppe sería nuestra inteligencia artificial estrella, nuestro chef, que nos da las combinaciones más adecuadas para poder empezar a incorporar una alimentación más base a plantas. ¿Y en qué se basa, Giuseppe? ¿Cómo está programado? ¿Con qué intención está programado este algoritmo que tiene nombre de persona? Bueno, este algoritmo se trabaja con información que nosotros creamos, o sea, investigamos, ya en nuestro centro de investigación acá en Chile, y de todas la idea es tener una base de datos de todas las plantas que podríamos llegar a consumir, ya de manera molecular. Hay mucha investigación detrás, hay un centro muy pionero acá en Chile, y finalmente lo que se busca es conocer estructuralmente, molecularmente con todas estas plantas para lograr replicar finalmente nuestro producto animal. Ya, o sea, también tenemos que tener un conocimiento de la estructura, la funcionalidad, la nutrición que tienen nuestros productos animales a los cuales queremos reemplazar. Porque también tenemos que pensar que por algo consumimos o nos encanta comer estos productos de origen animal. Entonces, lo que buscamos con nuestra inteligencia artificial es que aprenda cómo estructuralmente son estos productos en cuanto al sabor y toda la experiencia sensorial que tienen, y además en términos obviamente nutricionales, funcionales, pero sin dejar de lado esto que es tan importante que nos encanta ya del producto animal. Entonces ahí entra nuestro Giuseppe, porque empieza a analizar un montón de datos
que a lo mejor para nosotros sería algo muy inalcanzable llegar a analizar con la rapidez que se requeriría, ¿no? Y tal vez hay muchos detalles que se nos escapan. Entonces, esta inteligencia artificial es capaz de procesar toda esa data y crear las mejores formulaciones que imiten este producto. Bueno, el resultado del trabajo de Giuseppe y, por supuesto, todos los programadores que pusieron a disposición la información que nos está mencionando Valeria, es una, entre otras cosas, ¿no? Es una mayonesa que ustedes podrían encontrarla en los supermercados, que se llama Not Mayo. Posiblemente hayan visto el envase. Es una mayonesa a base de plantas. No se utilizan huevos para prepararla y tiene, entre comillas, gusto a mayonesa. Eso hace la empresa donde trabaja esta Valeria González, que esta mañana nos está acompañando. Valeria, te habla Marina. Me parece fascinante esto de que Giuseppe arme todo esto, pero, por ejemplo, ¿cómo hacen para combinar estos elementos y que a la vez de simular, digamos, el gusto, por ejemplo, de la carne, también tenga las propiedades que necesitamos para una alimentación saludable? Bueno, ahí es donde entra toda esta data de investigación que se realiza constantemente. O sea, hay una mejora, hay que entender que hay una mejora constante de los productos, en donde cada vez se van incorporando nuevos análisis que se realizan, por ejemplo, en el laboratorio, ya sea de nutrición, porque hay distintos tipos de laboratorios, y finalmente es una mejora constante. Ya, porque también tenemos que pensar que sería fantástico que pudiéramos llegar y realizar estas mezclas como tal y como nos dijera nuestro algoritmo, pero también tenemos que irnos adecuando a temas como de productividad, de escalabilidad, sobre todo de reglamentaciones. Ya hay que apegarse a las regulaciones de cada país en que estemos desarrollando los productos. Entonces eso a veces es un poco limitante para formular a lo mejor como quisiéramos en su totalidad, pero por eso tiene una mejora continua. Y bueno, se continúa trabajando en crear las fórmulas más adecuadas para tener una mejor salud, pero eso es algo que siempre la compañía tiene presente también. Ahora hay que entender que también hay productos que no necesariamente uno va a consumir porque le va a aportar algo saludable, por ejemplo, un helado. Ya uno lo consume porque quiere disfrutar de la experiencia y no está pensando a lo mejor que también me hace para la salud. No así en otros tipos de productos. O sea, hay que tener como un balance. Sí, ahora todo producto, quizás sea bueno ya a esta altura de la conversación que nos puedas contar, vos como nutricionista también, ¿por qué es necesario reemplazar la carne por plantas del modo más contundente que puedas? Bueno, el reemplazo de las carnes se hace necesario debido a toda la magnitud de las enfermedades que hoy en día están presentes en nuestra población. Hay que pensar que hay muchos tipos de cánceres que se desarrollan por el exceso de consumo de proteína animal, de productos animales, ya sea por el mismo hecho de tener la proteína animal que promueve muchas cadenas de reacciones en el cuerpo, ya que pueden llevar a tener alguna enfermedad de ese tipo, en otras áreas también que influyen en la microbiota, ya, o sea, tener alto consumo de productos animales afecta directamente nuestra microbiota y eso va a estar afectando a nivel general nuestro organismo. Ya se ha visto que dietas basadas en plantas tienen una mejor función ya en cuanto a mejorar nuestra microbiota, entre otras cosas. Sí. Una serie de problemáticas. Ajá, ahí Matías Muchnik, el cofundador y director de esta compañía donde trabaja nuestra entrevistada, dice que la industria ganadera es la principal causa de muchos males ambientales. Dice que hay que invertir una cantidad brutal de recursos como tierra, agua y energía para producir 1 kilo de carne. El emprendedor dice que hay un reino vegetal que ni siquiera está explorado, con más de
400.000 especies de plantas en el mundo, de las cuales apenas conocemos el 0,1%. Mirá. Y no hay duda que los vegetales necesitamos consumirlos y que hay mucha gente que es bastante reacia a esto. Entonces, tal vez esta transición que ustedes plantean también es una posibilidad de que la gente y los chicos se acerquen a consumir más vegetales de esta forma, digamos, donde simulan otro alimento que por ahí es más aceptado. Claro, de todas maneras, o sea, el hecho de tener a lo mejor en productos que no imaginamos algún tipo de verdura, nos ya amigamos. Es un cambio de mentalidad, ya es como algo que se va quedando en la población. A lo mejor antes nunca imaginábamos tomar algún bebestible parecido a la leche, o no leche, que tuviera algún tipo de verdura, pero ya una vez que ya ocurre, es cosa de ir esperando con el tiempo y las personas van a ir asimilándolo, en que pueden introducir vegetales en cualquier tipo o en cualquier tiempo de alimentación. Sí, sobre esto entonces te preguntaría, ¿por qué esta insistencia en replicar el producto animal, su sabor y textura? Si se supone que vamos a ir abriendo la cabeza a otros sabores que por otro lado representan un universo vastísimo y muy rico a la vez, ¿por qué habría que seguir replicando justamente ese modo, esos sabores, eso que nos viene impreso en la cultura? Vos como nutricionista, ¿qué imaginás para el próximo decenio? ¿Que vamos a poder cambiar la palatabilidad, el sabor? Mira, yo creo que en un primer acercamiento a cualquier cambio de paradigmas en la alimentación, es empezar por lo sensorial, ¿ya? Yo no puedo decirle al consumidor que empiece de la nada a consumir unos sabores extraños, no van a ser bien aceptados. Ya eso se ha visto que de repente hay productos que no son aceptados a pesar de que nutricionalmente sean muy favorables, debido precisamente a que no hay una buena experiencia de sabor, tal vez de textura, de todo lo que uno busca en una leche o en un huevo, por ejemplo, en una carne. Entonces, en ese sentido es tremendamente relevante comenzar a preguntarnos cómo funcionan estructuralmente y replicarlos de esa manera, y metiéndose puede ser en el inconsciente del consumidor, que es posible una alimentación basada en plantas, la vas a ver igual, la van a preferir, y ya tal vez con el tiempo van a estar más abiertos a conocer otro tipo de sabores. Ya, pero en un primer acercamiento es importante tener esta experiencia sensorial, como decía, de que puedes replicar el producto. Sí, acá Valeria, Fernando está lleno de dudas, me parece, y está bueno que le puedas expresar algo de lo que estás pensando. Bueno, sí, primeramente toda esta innovación, ¿no?, en cambiar la alimentación, y tiene que ver, pensaba en como hace varios años fuimos viendo hamburguesas, por ejemplo, que no eran de carne, milanesas de soja, que se fueron incluyendo en nuestra dieta lentamente, y se han ido también haciendo más agradables, más ricas, ¿no? Porque primero la gente decía, es como comer un pedazo de cartón. Una zapatilla. Sí, pero después hay otras calidades, ¿no?, de milanesas de soja, por ejemplo, que se le puede poner también algún vegetal arriba, condimentarla de otra manera y ser mucho más nutritiva, interesante, ¿no?, y más rica. Y eso creo que pasa por ahí, como decías, ¿no?, de mostrarlo de otra manera, ese mismo producto. Sí, y antes nos decías, mientras escuchábamos un poco de música, Fernando, que hay que tener tiempo para tomar decisiones diferentes. Eso parece interesante también para el consumidor. Claro, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, si no tengo mucho tiempo para ir a buscar la comida, para prepararla de la manera que requiere? Tal vez no encuentro todo en el mismo lugar, tengo que ir a varios lugares. Entonces, una persona que dispone de tiempo lo puede hacer, pero alguien que tiene poquito tiempo, ¿qué recomendación nos podrían dar? Ahí está, ¿qué dirías, Valeria? Bueno, hoy en día la industria en general, la industria alimentaria, se ha adecuado un poco más a este consumidor que no tiene el tiempo para estar preparando todos sus productos. Y en base a eso,
surgen todos estos productos a lo mejor llamados ultraprocesados, que a veces se demonizan un poco, pero finalmente surgen por esta necesidad de tener un producto inmediato. Ahora, ¿cuál es el desafío de tener estos productos inmediatos, pero que te aporten un beneficio a la salud también? ¿Ya? Y más aún si el producto es en base a plantas, si es inmediato, si te aporta un beneficio. Todos esos son desafíos que se van a lo mejor planteando, ¿ya? Desde las necesidades del consumidor, y se tiene que ir trabajando, porque hoy en día no es viable pensar en que todos vamos a poder tener todo el tiempo del mundo para poder cocinar nuestros alimentos, o tener nuestra huerta en el patio. Eso es viable para algunas personas nomás, pero ante la escasez tanto de espacio físico, de agua, etcétera, no es viable. Entonces, y la alternativa que surge a eso es tener esta producción desde la industria alimentaria, pero bien enfocado en las necesidades del consumidor, como decía anteriormente, que sea fácil, que sea rápido y que sea saludable también. Gracias, Valeria, por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires. Gracias a ti. Valeria González, hablándonos de lo que hace la industria con un nuevo tipo de alimentación. Ella está en Santiago de Chile, forma parte de la compañía Notco, que tiene entre nosotros una mayonesa, hace leches y demás. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.